Esta historia ocurre a finales de la década del 50 en Japón. Un hombre de negocios, de apenas 20 años viajaba a través de un pequeño pueblo después de un día de trabajo. Pensaba que podría regresar a su casa antes del anochecer, pero la noche pasó más rápido de lo que creía. El joven se encontraba cansado y buscaba un albergue para no tener que dar la vuelta y regresar al pueblo anterior donde había visto un hotel. Decidió preguntarle a los residentes del lugar si le daban aposento por una noche. Al parecer todo el mundo ya dormía o no había nadie en casa ya que no veía luces en ninguna de las casas a las que llegaba. Finalmente el hombre encontró una casa con la luz prendida y tocó la puerta. Un viejito le abrió y el joven le preguntó si podía darle alojamiento por una noche, que estaba dispuesto a pagarle de ser necesario. El anciano dejó entrar al joven, aunque rechazó el dinero que éste le ofrecía, ya que decía que no había muchos visitantes por esos lugares y que la compañía no le caía nada mal. El anciano le ofreció una cena y luego llevó al joven a una habitación donde éste pudiera dormir. El joven se percató que al lado de esta había otra habitación, pero no le prestó importancia. Le dio gracias al anciano y se acostó a dormir. Como a los 15 minutos de estar dormido, el joven escuchó una suave melodía proveniente de la habitación de al lado. El joven sintió curiosidad y se acercó a la pared, mojó su dedo con saliva e hizo un pequeño hueco en la pared de papel de arroz. El joven miró por el huequito y notó que del otro lado estaba una hermosa mujer de largo cabello negro que cubría completamente un lado de su cara. La mujer cantaba y bailaba sola en la habitación. El joven quitó la mirada del hueco mientras se preguntaba por qué el anciano no le había presentado a la chica. El canto de la muchacha dejó de escucharse y el joven volvió a mirar por el huequito en la pared, pero todo lo que podía ver era un resplandor rojo y nada más. Pensando que estaba soñando, el joven se volvió a acostar. A la mañana siguiente, el joven se despertó y el anciano había preparado desayuno para los dos. Mientras comían, el hombre le preguntó al anciano acerca de quién era la chica que estaba en la habitación de al lado cantando y bailando. El anciano quedó sorprendido y le dijo al joven que en esa habitación no vivía nadie, que una vez le perteneció a su hija que había muerto. Desafortunadamente, su hija había nacido con una deformidad que le impidió encontrar a alguien con quien casarse y con el corazón hecho pedazos, se suicidó. ¿Cuál era la deformación?, le preguntó el joven. Ella había nacido con un ojo rojo. Mori Hikiko era una joven de alguna parte de Japón cuyos padres la hacían víctima de maltrato infantil, razón por la que concurría a las clases con señales de golpes en su rostro y cuerpo. Sus compañeros, lejos de solidarizarse con ella, la despreciaban y la hacían objeto de sus burlas. Sus maestros, en lugar de ocuparse de ese grave problema, fingían no notar nada extraño. Llama la atención que en una sociedad con estándares de cumplimiento y corrección sociales como el Japón haya sucedido un hecho de tamaña gravedad, pero según la leyenda, ha sido así. Mori Hikiko deambulaba entre la escuela y su hogar sin hablar con nadie, sin que nadie se aviniera a hacer amistad con ella, y ante la indiferencia o crueldad de sus padres, quienes descargaban en ella sus frustraciones cotidianas. Si no estaban enfadados con ella, simplemente la ignoraban. La desgracia comenzó a desatarse una tarde en que encontró un pequeño gato vagabundo en los alrededores de la escuela, lo adoptó como mascota y se sintió muy feliz, luego de tantos y tan largos años de soledad, de tener por fin un compañero. Como sabía que sus padres se negarían a dejar entrar un animal en la casa, consiguió una caja para que hiciera las veces de hogar de su mascota y le procuró alimento diariamente. Para que sus maullidos no alarmaran a sus padres o a sus vecinos, escondió la caja en un lugar apartado, en cercanías de la escuela. Por un tiempo, Mori estuvo contenta con su suerte. Eso se notaba en su forma de vestir y en su talante. Durante las clases, casi nadie le prestaba atención, por lo que pocos notaron el cambio. Sin embargo, hubo dos compañeros de clase que se preguntaron qué era lo que le sucedía a esa joven, habitualmente tan tímida y retraída que soportaba en silencio las burlas de sus compañeros. Decidieron seguirla una tarde al finalizar las clases. Cuando, una vez más, Mori se reencontró con su gatito para llevarle alimento y ponerse a jugar, los malvados muchachos planearon de nuevo propinarle un disgusto. Al día siguiente, llevaba su alegría al encuentro con su mascota. Cuando advirtió que el gato no estaba en la caja, ni se lo veía o oía por los alrededores, Mori se desesperó, buscó afanosamente por todas partes, pero solo halló una nota que decía que si quería volver a ver a su gatito, debía ir inmediatamente al aparcamiento en donde los maestros y profesores
profesores estacionaban sus automóviles, Mori acudió corriendo. Al llegar, vio a sus dos compañeros escondidos junto al automóvil del maestro de la clase a la que concurrían. En sus manos tenían al gato. Mori rogó que se lo devolvieran, pero por toda respuesta, y sonriendo malignamente, los muchachos ataron al gato a la parte de atrás del automóvil del profesor justo en el momento en el que éste se disponía a subir al vehículo, sin advertir lo que estaba pasando frente a sus narices. Arrancó su automóvil, pero antes de que pudiera ponerlo en marcha, Mori se había aferrado a la cuerda que ataba a su gato. Fue arrastrada durante varias cuadras antes de que alguien notara que el maestro llevaba una niña colgando de su automóvil. Cuando se detuvo y varios transeúntes se dispusieron a ayudarla, ya era tarde. El animalito había sobrevivido, pero Mori, en su esfuerzo por salvarlo, había golpeado demasiadas veces contra el pavimento. Estaba muerta. Transcurrieron varios meses. Un día los dos muchachos que habían atado al gato de Hikiko al automóvil del profesor, y que nunca habían confesado su culpa, faltaron a la clase. Cuando la escuela se comunicó con sus padres, estos dijeron que habían salido temprano hacia la escuela. Se organizó una búsqueda. Fueron encontrados muertos en el estacionamiento de la escuela, donde habían atado al gato de Mori al automóvil del profesor. Habían sufrido tal golpiza que los cadáveres solo eran reconocibles por el uniforme de la escuela. Ese mismo día, las autoridades hallaron los cuerpos de los padres de Mori en su casa. Estaban muertos a golpes. Convertida en un muerto viviente, alimentado por la sed de venganza del espíritu de la mujer vengadora, Mori Hikiko protege en el Japón a los niños que son maltratados por sus compañeros o sus familiares, y a los niños que tienen por mascota un gato. Hay quienes afirman haberla visto, caminando lentamente, con las señales de golpes y maltratos, y de haber sido arrastrada por un vehículo, por las noches del Japón, vigilando que los matones reciban su castigo. Eliana era una niña de tan solo 7 años y medio, pero era un tanto caprichosa ya que ella podía obtener todo lo que quisiera, gracias a su mirada de pena que les ponía a sus padres. Un día, Eliana andaba junto con sus padres de compras, cuando de pronto, vio por la vitrina de una tienda de antigüedades una hermosa muñeca de porcelana, pero con la salvedad de que le faltaba un brazo. La niña le pidió a sus padres que se la compraran. Sin embargo, ellos le dijeron que no podían ya que no andaban con el dinero suficiente. De todas formas, su madre la tomó en sus brazos y le prometió que al día siguiente se la compraría. Esa misma noche, la pequeña tuvo dificultades para dormirse ya que solo pensaba en su futura nueva muñeca. Incluso si tenía un brazo menos, era la muñeca de porcelana más bonita que había visto nunca. Ella tenía muchas, pero esa iba a ser la más bonita de su colección. A la mañana siguiente, Eliana desayunó viendo sus dibujos animados favoritos, como cada mañana. Había soñado tanto con su muñeca, que sintió que le estaba dando sueño, estaba cansada, y ya no quería esa muñeca. Ya no le gustaba. Así que pasó el día pensando en otras cosas, y no le recordó a su madre que tenían que ir por ella, porque ya no la deseaba. Llegó la noche, y Eliana fue a acostarse al piso de arriba. Ella tenía miedo de estar arriba sola, así que su madre subía con ella, y se ponía en la habitación de al lado a coser. Una media hora más tarde de haberse acostado, una voz aguda despertó a la niña susurrándole al oído. Subo 1, 2, 3 escalones. La pequeña Eliana gritó asustada llamando a su madre. Mamá, ¿hay alguien en la escalera que hace ruido? Su madre la tranquilizó diciendo que no había nada en absoluto. En cuanto la madre abandonó la habitación, de pronto, la pequeña volvió a oír ese susurro que le dijo, subo 4, 5, 6 escalones. De nuevo Eliana llamó a su madre. Su madre le volvió a contestar que se tranquilizara, que sería el ruido del frigorífico. Pero la pequeña voz continuó subiendo las escaleras. Subo 7, 8, 9, 10 escalones, y ya estoy en el pasillo, repitió la pequeña voz con una risa sarcástica. A la mañana siguiente, la madre de Eliana se sorprendió de despertarse antes de ella. Pero pensó en las dificultades que había tenido para dormirse y pensó que estaría cansada. Pero transcurrida una hora le pareció raro que aún no se hubiera despertado, por lo que subió a ver cómo estaba su hija. De pronto, la madre gritó con terror viendo a su hija ahogada en su propia sangre. Era la escena más horrorosa que jamás había visto. La niña estaba apuñalada más de 17 veces, con el brazo arrancado y viendo a esa pequeña y adorable muñeca de la tienda de antigüedades con el brazo de su hija, como sustituto del suyo.